Y en esta oportunidad nos fuimos a recorrer la hermosa y variada región del País Vasco a finales del año y a contemplar por vez primera el Océano Atlántico. Recorrimos los pueblos con más encanto que se ubican en la frontera entre España y Francia. Acá verán en el lado de Francia al pueblo de Hendaya y su playa, y en el lado de España el puerto pesquero de Hondarribia, el mirador Faro de Higuer y San Sebastián Centro y la playa de la Concha. Todo esto resaltado gracias a sus vivos atardeceres. Y finalmente, la pintura que hice inspirada en Navidad. Y una mañana de invierno partimos rumbo a la comuna francesa de Orgugne, situada en los Pirineos Atlánticos. Esta comuna está muy cerca de la frontera con España y pertenece también al País Vasco. Y por fin, frente a mis ojos, el océano Atlántico que tanto añoraba conocer. Luego de más de 8 horas de viaje en auto, llegamos a nuestro alojamiento. Muy bonito, por cierto, lleno de jardines a su alrededor. Acá pasaríamos las 2 semanas de fiestas, porque sí, pasamos la Navidad y el Año Nuevo en el País Vasco. Y bueno, nos acomodamos y desde nuestra terraza, con un poco de frío, eché un primer vistazo a nuestro bello alrededor. Y esta tarde de Navidad lo primero que hicimos fue ir al malecón del pueblo de Hendaya, ubicado en la frontera con España. Y aunque estaba bastante nublado y frío debido a la fuerte humedad, fue un deleite salir a caminar y poder contemplar la playa y las típicas casas mayormente de color blanco y rojo. Aún los colores otoñales estaban muy presentes. Y desde acá podíamos ver la desembocadura del río Bidasoa en la bahía de Hondarribia que da al Atlántico. Y lo que ven al frente es España. Y llegó la hora de soltar a Luna. Que aproveche y corra todo lo que pueda. Nos divertimos tanto como ella. De solo verla disfrutar del juego y la libertad, nuestro paseo se volvía más especial. No saben cómo añoraba conocer el Atlántico.
Yo vengo del Pacífico y rememorarlo para mí significaba acercarme a otro océano, sentir esa amplitud, esa grandiosidad. Corría un viento muy frío. En ese momento me congelaba, pero no por la temperatura, porque esta no era muy baja, sino por la intensa humedad. De vuelta al malecón y nos dimos con el vistoso casino de Hendaya. Como pueden ver, en las calles se veía muy poca gente. Se podía caminar y apreciar todo con mucha tranquilidad. Se los comento porque nos dijeron que en verano esto se llena de gente, mucho turismo. Y pude imaginarlo porque es muy bonito. Pero por ahora, todo esto era para nosotros. Eso es algo bueno, el que hayamos venido en invierno. Y finalmente a contemplar las típicas casas, que según entiendo están construidas de estuco blanco con ventanas y puertas de colores rojo, azul y verde. Son diseños que datan de la Edad Media y son muy representativos del País Vasco. Y por la noche recibimos la Navidad saboreando platos típicos franceses para esta fecha, como son los caracoles en salsa de perejil, mariscos, y carne de cerdo acompañada de verduras con crema. Muy bueno. Para Luna. Muy agradecidos por todo esto. Y llegó el momento de colocar al niño Jesús en el pesebre. Nuestro nacimiento siempre está presente. Y este otro día salimos rumbo a España. Y precisamente aquí cruzamos la frontera casi sin notarlo. Estamos en Donostia, San Sebastián. Donostia es la palabra de origen vasco. El idioma de los vascos es el euskera, que es la lengua viva más antigua de Europa. Más de 800.000 vascos en el territorio hablan euskera. El 90% de estos se encuentra en España y el resto que se encuentra en Francia está mayormente en zonas rurales. Y acá llegamos al puerto pesquero de Hondarribia. Este puerto está precisamente frente al pueblo de Hendaya. Es decir, lo que ven al frente es Francia.
Ahí se ve Francia. El puerto de Hondarribia es uno de los más importantes de la costa vasca. Muy pintoresco y visitado sobre todo en épocas de más temperatura. Esa tarde nos tocó soleada, precisa para hacer este magnífico paseo. Y luego continuamos bordeando el cabo rumbo al Foro de Iguer, que estaba a pocos minutos en auto. E hicimos una corta caminata para apreciar los acantilados. Este sendero tiene más de 10 kilómetros, pero nosotros caminamos algunos metros, pues ya era muy tarde. Y finalmente nos dirigimos al centro de San Sebastián, a la playa de la Concha. Estaba lleno de gente, tan diferente del otro lado donde estuvimos.
El atardecer estaba precioso. Los contrastes debido a la luz del sol que se estaba escondiendo, los colores del cielo, inolvidables. La playa de la Concha está situada en la bahía del mismo nombre y se considera una de las más bonitas del mundo, debido a la escenografía urbana de su entorno, su fina y dorada arena y la bravura del mar. Y así nos despedimos del lado vasco español y de San Sebastián. Y bueno, espero que les haya gustado la primera parte del paseo que hicimos al País Vasco. Wow, han pasado ya varios meses desde que no he estado compartiendo en verdad videos, y hay varias personas que me han estado preguntando que qué ha pasado, que por qué no he compartido, y en verdad no he tenido mucho tiempo, he estado como un poco ocupada, pero he estado filmando pero no he tenido tiempo de editar y eso, pero ahora sí ya me estoy organizando mejor como para poder compartirles más contenido, más aventuras, más proyectos de arte y paseos. Y para los que no me conocen, yo, como les estaba diciendo, pues soy una ilustradora peruana que vive acá en Francia hace ya varios años. Este canal se trata de proyectos de arte y de caminatas. Como pueden ver, generalmente empiezo con una caminata, ¿no? Cómo me inspiro, y después pues la conclusión, que es un trabajo, una pintura o algo. Y en esta oportunidad hice a la Virgen María y a Jesús. Y esto lo hice justamente cuando estuve en el País Vasco. Como lo pueden ver, que es como para una tarjeta o una postal. Y bueno, espero que les guste. Y acá les muestro un poquito del proceso de cómo hice la pintura. La hice a mano, trazo por trazo, en una tableta de dibujo. Pueden apreciar cómo desde una página en blanco se desarrolla el boceto, el color, las sombras, las luces y los acabados hasta llegar a la obra final. Y bueno, también les quería pedir que si les ha gustado el video, me dejen un comentario o me dejen un like, eso sería genial. Porque de esa manera pues me ayudan a seguir compartiendo videos, y también me ayudan a seguir compartiendo mis proyectos de arte, ¿no? Que la gente me conozca, bueno, ustedes saben, es un poco un empujón. Entonces, por favor, si me pueden dejar eso, sería genial. Además, me gustaría saber de ustedes, si me pueden dejar comentarios. Yo, la verdad, cuando entro un video y alguien me deja un comentario, me pone muy contenta. Entonces, es bonito, en verdad, recibir comentarios, ¿no? De que la gente lo ha visto, ¿no? De qué les ha parecido. Entonces, eso les pido. Bueno, les mando un abrazo grande, que estén bien, y ya nos estamos viendo en el siguiente video con la siguiente parte de la visita que hicimos al País Vasco. Porque además hemos hecho caminatas en la costa y también en el campo, en la montaña, así que eso se viene en el siguiente video. Bueno, que estén bien y hasta el siguiente video. Bye bye.